Yo soy Carlos, ella es mi esposa Alexia y este es un episodio más del podcast Testigos Extraordinarios. Si nos han estado siguiendo durante tiempo, saben que yo tuve hace un año un derrame cerebral masivo y quería recordárselos porque van a notar mi voz un poco rara. Entre las secuelas del derrame es que afectó un poco la forma en la que hablo, qué tan fluido puedo hablar o qué tan entonada puedo entonada como que si fuera yo cantante, qué tanta entonación puedo darle a mis palabras. Entonces me disculpo de antemano si mi hablar no es tan claro. Todavía estoy en rehabilitación. Nada que disculparte. Quiero que la gente también esté consciente, y creo que la mayoría lo estará así, que eres un milagro. Y muy pocas veces tenemos la oportunidad de convivir con alguien que ha sido un milagro, de presenciarlo y de vivirlo, ¿no? Hemos seguido tu proceso de cerca a muchas personas, pues yo pues soy tu esposo, lo he vivido en carne propia. Y es de lo que vamos a hablar un poquito hoy, porque creemos que es un testimonio digno de ser compartido, porque ha sido un proceso de mucho dolor, de muchas emociones mezcladas con la alegría de tenerte con nosotros, pero con todo lo que implica el sentimiento tuyo de estar padeciendo las secuelas de un derrame. Así es. Para mí es un gran regalo tenerte aquí, porque estuvimos a punto de perderte en varias ocasiones. Yo he contado como 17 veces en las que yo pedí porque algo en ti pasara y pasó. A eso es a lo que me refiero cuando digo que estamos presenciando un milagro, y ahora pues lo vamos a desarrollar. Pues paciencia, pedimos un poco de paciencia. Alexia, yo no creo que necesite de su paciencia porque me parece que habla bien, solamente que pues es una mujer muy exigente consigo misma y se presiona mucho porque siente que no habla muy bien. Pero si comparas con el episodio anterior que grabamos después de la segunda alta hospitalaria y cómo habla en este momento, a mí me parece que ya habla prácticamente normal. De repente se le traba una que otra palabra y eso la vuelve un poquito loca, pero un poquito muy pero yo creo que no tiene mayor relevancia. Bueno, voy a hacerlo más o menos en formato de entrevista porque creo que te va a ayudar a ti a que nos puedas desarrollar tu testimonio. Así es. Quiero que nos platiques cómo era tu vida antes y cómo te sentías espiritual y emocionalmente en tu vida, ¿no? Bueno, creo que es importante hablar de eso, no por vanagloriarme ni nada, sino para darles a ustedes que nos están escuchando un poquito de contexto. Yo la verdad es que siempre me he sentido privilegiada en pensar que no ha habido algo que yo le haya pedido a Dios que Dios no me haya dado de una u otra manera. Siempre he sido su consentida, la verdad. Y antes del derrame, pues yo estaba en el momento más feliz de mi vida, la verdad. Estaba casada con el hombre de mis sueños, la verdad. La neta. Ay, cómo me ven. Embarazada de mi primer bebé, con el trabajo por el que yo siempre oré tener, lo tenía todo bien, siendo exitosa profesionalmente, que para mí eso era muy importante, y me sentía muy bien. Y yo creo que gran parte de los aspectos de mi vida yo sentía que estaba al 100. Incluso en la parte espiritual, ¿no? Porque iba a una iglesia que a mí me gustaba mucho, que me hacía muy feliz, y yo sentía que estaba conectando con Dios. Estaba en una comunidad de fe que me hacía feliz,
Y para mí eso era importante. Y todo muy bien, hasta el derrame, ¿no? Donde, como ya les hemos contado antes, pues ha sido una revolcada de olas, sí. Todas esas cosas que yo sentía que tenía, pues de repente ya no las tenía, ¿no? El ser autosuficiente, que para mí siempre fue muy importante, ya no estaba ahí al 100. Como les comenté, una de las secuelas del derrame es hemiplegia. O sea que todo el lado izquierdo de mi cuerpo no lo puedo controlar realmente. Entonces no puedo caminar y tampoco hablar perfecto. Bueno, hay que hacer un paréntesis importante. Sí puedes caminar. Bueno, ahora ya camino. Sí puedes caminar y otra noticia también importante y otro de los milagros por los que hemos orado ha sido tu movilidad, la movilidad de tu brazo izquierdo, que se empezó a mover anoche. Anoche, es cierto. Entonces, digo porque es importante el lenguaje. Tú dices, no puedo caminar, no puedo hablar, no puedo mover el lado izquierdo, pero trabajas, caminas y empiezas a mover tu brazo izquierdo en un proceso de rehabilitación que ha sido difícil. Así es. La verdad es que a veces uno solito se da para abajo, ¿no? Pero me aventé muchos meses en cama y ahora ya estoy caminando. No soy una velocista, tampoco voy a decirles eso, pero no podía moverme para nada. Y ahora ya puedo yo levantarme y caminar en mi casa. Y yo puedo ya sola levantarme, ir al baño y así. Y estos días me he estado bañando yo de pie, que para mí eso es un logro. Nomás para que se imaginen cómo estaba. Para continuar en la línea de lo que estabas diciendo, podríamos decir que vivías en una situación ideal. Ideal. Hasta antes del derrame. Nuestro bebé nació en las condiciones ideales, un bebé súper sano, perfecto, precioso, no es... Papás culecos. No me atrevería a poner precioso. una foto, pero sí está muy bonito, ¿no? Un bebé hermoso, precioso. Nació en las mejores condiciones. Sanísimo. Con todos nuestros miedos, en el hospital que decidimos, con todas las previsiones posibles para que si había alguna complicación todo estuviera bajo control. Con todos nuestros temores salvados, nació Maximiliano. Nació perfectamente sano. Estuvimos en el hospital 2 noches, que es lo que decidieron los médicos que era suficiente. Y estando en casa, una semana después, despertaste con mucho dolor de cabeza, diciendo que tenías mucho dolor de cabeza, y fuimos a la sala de emergencias. Tenías derrame cerebral. Estuviste hospitalizada en terapia intensiva. Te practicaron ese mismo día una neurocirugía. Todo esto sucedió un viernes. El domingo fue necesario hacer otra cirugía para seguir extrayendo el hematoma y hacerte algo que se llama una ventriculostomía. Y ahí estuviste así por 36 días más. Después fuimos a casa por 5 días. Tuviste un tromboembolismo pulmonar y tuviste otra hospitalización como de unos 20 días. Y luego volviste a casa a continuar con la rehabilitación. Desde 25 de noviembre a la fecha, que hoy es 13 de octubre, has tenido solo rehabilitación. Y partimos, digamos, de un estado de salud muy precario, en el que estabas, bueno, te veías físicamente muy agotada, muscularmente debilitada, no podías levantarte de la cama, tenías un tubo, una gastrostomía para alimentarte porque no podías deglutir. Partimos desde ese punto al momento en el que te ves hoy, caminando, trabajando, tan hermosa como siempre. Creo que es bien importante decir
que hubo un momento en que mi neurocirujano habló con mis papás y con mi esposo sobre la posibilidad de que yo tuviera vida vegetal ya, ¿no? Se esperaba que despertaras de la sedación entre 3 y 5 días por tu edad, y que es lo que usualmente sucede. Pero duraste más días. Entonces, cuando llega el día 5, empezamos a ver que no despierta y pasa el tiempo, pues empiezas a asustarte. Entonces, sí hubo algún momento en que una de las secuelas nos decían podría ser que pues nunca despertaras. Que no despierte. Había una manera de comunicarnos contigo. Tenías los ojos cerrados y estabas intubada. Apretar los ojos. Pero yo te preguntaba si me escuchabas, apretaras los ojos y si respondías. Sí. Unos días después empezaste a utilizar el lenguaje de señas. Ah, sí. Porque aprendió Alexia el lenguaje de señas en su infancia y lo hacía tan fluido que ahora ya no le sale. Sí, ahora ya no puedo. Ahora es como... Pero sí, veo videos de ese entonces y hablaba rapidísimo. Luego después empezaste a hablar inglés. Ah, sí. Una que otra palabra, porque hablabas muy poquito y no podías deglutir. Dios mío. Entonces comías papillas en la terapia de deglución, pero tenías una gastrostomía. Y luego por la tuve que te terapia alimentaba. Respiratoria, ¿no? Porque no respiraba ni bien. Cuando tuviste el tromboembolismo pulmonar, tuviste que tener terapia respiratoria. A mí me gustaría hacer un paréntesis en este momento. Quiero platicar, bueno, hemos estado platicando bien de mi experiencia especialmente, y para mí es importante sí hablar de eso, porque, bueno, como ustedes saben, el corazón de este podcast es cómo las experiencias de otros nos nutren y nos impulsan. Y para mí en este tiempo especialmente he escuchado todas las experiencias de otras personas para intentar sostenerme emocionalmente. Ay, perdónenme. Entonces quiero que hablemos bien de la situación. Porque si ustedes conocen a alguien con una experiencia como la mía, que esa persona sepa qué va a pasar, que van a superarlo, que van a estar bien, que Dios no los va a soltar de su mano. Perdón. Algo de lo que hemos platicado Carlos y yo, porque esta situación ha sido tierra fértil, por decirlo así, de muchas pláticas. Yo creo que cuando uno está en una situación complicada, siempre se pregunta, ay, ¿por qué me pasó esto? Y yo creo que la pregunta correcta por hacerse es, ¿para qué me pasó? ¿Para qué estoy viviendo esto? Y yo he estado orando como, Dios, ¿qué onda? ¿Por qué permitiste que me pasara esto? Y lo que yo he sentido ha sido que, por ejemplo, como les decía yo antes, la verdad es que yo siempre he tenido una vida bien privilegiada. No ha habido algo que yo he dicho, ay Dios, yo quisiera esto. Y que no sea, o sea, que no suceda. O sea, incluso con mi esposo, yo siempre decía, yo quiero un hombre así, así, así. Y así, así, así es Carlos. Cuando yo conocí a Carlos era ateo. Y pues ustedes dirán, pues ahí no suena mucho como que Dios te cumplió. Pero sí después, si se van a episodios anteriores, en el primero está el testimonio. Carlos tuvo su propia experiencia con Dios. Y la verdad es que a lo largo de todo este proceso, la persona que más me ha, vamos a decir, predicado ha sido Carlos, porque a él le ha tocado
todas las veces que yo digo, es que yo no puedo con esto, ya no tengo fe para esto, ya no puedo. Él es el que ha estado ahí, pero Dios siendo mi pilar. Y pienso yo, bueno, todo esto, o sea, todo lo que yo le pedí a Dios me lo ha dado. Yo quiero señalar también, porque creo que es lo más importante del sentido de este episodio, es que Dios te ha concedido, además de todo lo que puedas pensar en el pasado, en el presente. A través de esta experiencia, a pesar de lo doloroso que puede ser y de lo difícil que está siendo para ti, hay un propósito. Además del propósito, yo lo decía, he contado como 17 milagros en tu experiencia. Hemos conocido en este tiempo a un Dios que te escucha cuando lo buscas y que responde. A mí me cuesta, como lo decías, me conociste ateo, me cuesta trabajo, me sigue costando trabajo creer en Dios, siendo alguien que cuestiona mucho la existencia de Dios. Es muy difícil pasar por un proceso de esta naturaleza y que no se tambalee la débil creencia o la fe que pueda tener yo en la existencia de Dios. Pero en este proceso he conocido a un Dios que responde cuando lo buscas y te concede lo que le pides. Acudimos a Dios en diversas ocasiones y las voy a enunciar porque creo que es importante que la gente pueda darse cuenta de cómo aún en una situación de tanta vulnerabilidad, sufrimiento, sacrificio y dolor, Dios se manifiesta también en tu vida. Y esto que podría ser para la mayoría de las personas como algo fatal, en tu caso también es un proceso de bendición. Así es. El primer milagro que yo puedo numerar es en tu primera neurocirugía, la del 13 de octubre, porque saliste bien y se cumplieron con los objetivos de la cirugía. 2 días después fue necesario volver a operarte y esa segunda neurocirugía también salió bien y se cumplieron con los objetivos de la cirugía, para no profundizar más. Después tuviste una extubación accidental. La extubación accidental es un indicador de la mala calidad de los servicios de una unidad de cuidados intensivos. Y recuerdo, y lo digo porque para mí era algo inminente, porque estabas muy inquieta y yo pensaba que en cualquier momento te ibas a sacar el tubo, y en la noche que pedimos que te amarraran las manos o que nos dejaran estar contigo en el cuarto, te sacaste el tubo. El hospital jura que no sucedió, pero tuviste una extubación accidental que puso en riesgo tu vida, y para nosotros fue un motivo más de oración en el que le pedimos a Dios que todo saliera bien. Porque, bueno, si ustedes son del área de la salud o alguien te puede explicar una extubación accidental, pues es bastante peligrosa en un paciente en estado crítico. Es que te sacas el tubo que te permite respirar, que está conectado a la máquina que te está haciendo respirar. La traqueotomía era una cuestión inminente, o sea, era prácticamente inevitable que te tuvieran que hacer la traqueotomía porque no estabas despertando a tiempo, y los riesgos de tener el tubo por más de tantos días, de que tuvieras una complicación, una neumonía o alguna otra infección por estar intubada, iba a ser necesario que te hicieran una traqueotomía. Oramos porque eso no sucediera, y eso no sucedió. Llegó el momento en el que empezaste a despertar. El hecho de que despertaras fue otra oración contestada. En este momento llevamos 5 milagros para nosotros. Oraciones y para mí. respondidas. Se trataron de milagros. Luego fue la extubación planeada. Y pues seguramente si eres médico vas a pensar que esto es algo normal. Para nosotros nos dijeron que había algo de riesgo y también había que pedir por eso, y pedimos por eso y salió todo perfectamente bien. Después nos dijeron que estaba creciendo la arteria del nervio óptico y eso podía ser un indicador de hidrocefalia.
si estoy haciendo algo mal, no me pongan atención. Y eres médico, no tiene caso que critiques. Eso es lo que yo recuerdo y entiendo del proceso. Nos dijeron que estaba creciendo la arteria del nervio óptico. Eso podía ser un indicador de hidrocefalia. Y probablemente sería necesario ponerte este dren que lleva el líquido cefalorraquídeo de la cabeza al abdomen. Oramos para que eso no sucediera y eso no sucedió. Luego, un procedimiento bastante normal también para los médicos, pero que a nosotros nos asusta cada vez que te hacen firmar un testimonio, un consentimiento informado y te ponen todos los riesgos de algo que se supone que es bastante simple. Era una gastrostomía, ponerte un tubo en el estómago para alimentarte, porque como no podías deglutir, la calidad del alimento que te podían dar a través de la sonda era diferente. Entonces era momento de ponerte un tubo más grande en el estómago para alimentarte para ponerte otro tipo de alimentos. Oramos para que eso saliera bien y eso salió bien. Repito, para nosotros era algo por lo que había que pedir que saliera bien. Yo pienso que si no existieran complicaciones de una gastrostomía, no estarían plasmadas en un consentimiento informado. Así es. Entonces, fue un motivo más para orar. Oramos y se Bueno, yo quisiera unir esas ideas con que a veces no entendemos para qué es el propósito de lo que estamos viviendo. En mi situación personal, yo creo que yo tenía una vida que era lo que yo quería. Y no, yo creo que nunca había sentido yo tanta necesidad de buscar a Dios, de buscar conectar con Él. O sea, decir, Dios, necesito de ti. A veces Dios nos lleva a lugares incómodos para buscarlo. Tal vez si tú estás en una situación difícil, digas, ay Dios, ¿qué onda? Pero yo te aseguro que si Dios te llevó ahí, a donde te llevó a la situación incómoda, es con un propósito. Con el propósito de conectar contigo. Entre las cosas que yo escuché que vamos a decir, calmaron mi espíritu en este tiempo, es que la palabra que en hebreo para desierto y la palabra para hablar es la misma. ¿Qué es el desierto? El desierto es una situación incómoda que preferirías no pasar. La enfermedad, el divorcio, el no tener trabajo, lo que sea que vaya a moldear tu carácter y tu espíritu de aquí a la tierra prometida, a las promesas de Dios. A veces cuando estamos en una situación incómoda, pensamos que es un castigo. O sea, lo más fácil es pensar, ay, seguramente esto que estoy viviendo es Dios castigándome por lo que quieras. A mí me reconfortó mucho pensar que Dios realmente me ha traído a esta circunstancia incómoda en mi vida, porque yo nunca había clamado tanto un encuentro con Dios como ahora. A veces Dios nos trae a un lugar por amor al desierto. Quiero conectar contigo. Entonces, desde un lugar de amor, Dios nos lleva a un lugar donde vamos a clamar por conectar con Él. Y es probable que Dios no te haya llevado aquí, sino que aproveche que esto que le sucede a los cuerpos humanos imperfectos tenga un propósito y una utilidad. Es decir, que por alguna razón había en tu cerebro, por alguna razón explicable que no encontraron los médicos, alguna debilidad en una arteria, que produjo esta hemorragia. ¿Qué provocó esa hemorragia? Tiene que ver con algún defecto de nacimiento o de formación de tu cuerpo. Y no quisiera que se entienda como que Dios nos trae este tipo de experiencias, sino que las usa. Ah, sí. Yo pienso lo mismo.
que Dios usa todo con un propósito. Y creo que eso es algo bien bonito de la fe, porque entonces no importa lo que estemos viviendo, podemos tener la certeza que viene de un papá amoroso. O sea, que nuestro Padre amoroso va a utilizar esa circunstancia para bendecir nuestra vida, nuestro corazón, nuestro carácter, nuestro espíritu. Luego pedimos porque pudieras deglutir y se concedió. Luego pedimos porque pudieras hablar y empezaste a hablar. Luego pedimos por la movilidad de tu lado izquierdo y en diciembre empezaste a mover la pierna y ayer empezaste a mover el brazo con más intención. Un aspecto muy importante ha sido que todo este tiempo, todo este año, hemos contado con la provisión de Dios. Así es. Y por supuesto que es perfectamente rastreable, pero que yo no lo entiendo si no es porque... Nunca había sido así como es ahora. Sí, es pues milagroso. Y luego tuviste un tromboembolismo pulmonar que después de la hemorragia fue lo más grave que te pasó. Recuerdo que yo estaba caminando de mi casa al hospital y clamándole a Dios por entender qué es lo que estaba pasando, porque después de haber superado tanto dolor, todo la lista de cosas que les acabo de mencionar, te pasa algo tan grave como el tromboembolismo pulmonar, en el que llegaste muriéndote al hospital y estuviste así como por 2 días. Mientras yo caminaba al hospital pidiendo por una explicación, recibí una respuesta de una manera que mi naturaleza de cuestionar todas las cosas me hace que dude, pero mi corazón me dice que fue Dios quien me lo puso ahí. Me puse los audífonos en el camino y pidiéndole a Dios que se comunicara conmigo y que me explicara qué estaba sucediendo, que todo iba a estar bien, o de qué se trataba tanto sufrimiento. Hay una canción que se llama Lo harás otra vez. Y eso fue lo primero que se puso en mi playlist cuando puse aleatorio. Y lo sentí yo como en el momento en el que estoy pidiendo una respuesta, llega esa canción como respuesta y me dice: yo sé que lo harás otra vez. Y efectivamente así pasó. Nuestro último milagro también fue concedido, que fue tu cranioplastía. Estuviste desde octubre hasta agosto con un hueco en la cabeza. En la cabeza. Finalmente el 30 de julio te hacen la cranioplastía. Fue la cirugía con la que yo más miedo sentí, porque creo que podíamos haberte dejado con la cabeza abierta. Obviamente no era lo ideal y estaba clínicamente indicado que te cerraran la cabeza, pero tenías un pedazo de cráneo descubierto. Parecía yo marcianos asesinos. Traía medio cerebro de fuera. Entonces... Y yo sentía mucho miedo porque pues es una cirugía de riesgo, una cirugía mayor de riesgo, y me daba mucho miedo que te fuera a pasar algo cuando ya estabas tan bien. Pero también oramos por esa cirugía y saliste perfectamente bien. Sí. A las 4 horas de que te operaron, tú no quisiste ni siquiera usar el cómodo para hacer pipí en la cama del hospital y te paraste al baño. Y a las horas ya estabas caminando por los pasillos del hospital. No se esperaba eso, estoy seguro, porque el doctor nos había dicho que era probable que estuvieras unos 2 o 3 días en terapia intermedia. Pero después de la cirugía pasaste inmediatamente a piso y a las 4 horas hiciste pipí caminando al baño, y a las semana 10 siguiente horas fui a ya estabas caminando. A los 2 días estabas desayunando en Chapultepec.
Así es. El enunciar toda esta lista de cosas que hemos experimentado creo que es relevante porque, y como lo decía hace rato, conocimos a un Dios que te escucha y te responde. Tu vida ha sido y es tan privilegiada que aún en la situación más grave, Dios termina siempre por concederte todo lo que le has pedido. Uh-huh. Para mí, por ejemplo, algo importante es, en este proceso he podido yo conocer de una manera muy personal la paternidad de Dios. O sea, como Dios sí es mi papá y me cuida como su hija, así en todos los detalles. Y la Biblia habla de esa paternidad de Dios con el pueblo de Israel, por ejemplo, que lo saca del desierto y dice, no, ustedes son mis hijos y yo los voy a cuidar. Entonces va en forma de nube encima de ellos, cuidándolos de los rayos del sol, y de noche va en forma de pilar de fuego para calentarlos, porque Dios es un papá tan amoroso que quiere cuidar hasta los detalles más chiquitos. Para mí esta experiencia ha sido poder vivenciar, por decirlo así, ese aspecto del carácter de Dios, de cómo es un papá amoroso. Y dice, no, tranquila, te voy a agarrar de la manita y voy a estar de día encima de ti y de noche también como un pilar de fuego, manteniéndote bien. Algo que quiero destacar también es que no es la falta de tormentas lo que caracteriza la vida del cristiano, sino nuestra creencia en que Dios estará en medio de la tormenta. Yo no creo que yo podría haber aguantado tanto dolor si no tuviera a Dios en mi vida. Y para mí es algo complejo de hablar, porque soy alguien que siempre se está cuestionando continuamente la existencia de Dios. A pesar de lo que he experimentado, sigo creyendo en mi mente que puede tratarse de una serie de coincidencias interminables en las que de manera muy extraña, cuando tú pides, se te concede. O que coincide lo que pides con lo que se te concede. Pero en esta experiencia, como lo has dicho tú, hemos conocido a un Dios de una manera muy personal y el carácter paterno que tiene con nosotros. De manera que esto que es tan difícil termina por ser también de enorme bendición. Uh-huh. Y también creo que somos sumamente privilegiados porque, y lo repito porque es tan doloroso como no lo puede imaginar alguien que no lo ha experimentado, que aún a pesar del sufrimiento, seguimos creyendo que Dios está en medio de nosotros, sosteniéndonos y llevándonos por este camino, que está en medio del fuego entre nosotros y que nos está ayudando a salir, ¿no? Sí, que ha intervenido en algo que para el resto de los seres humanos es mortal, pero para quienes somos sus hijos tiene un propósito. Tiene un propósito. Y como decía Alexia hace rato, creo que esto es relevante especialmente para alguien que pueda estar pasando por una situación así de difícil. Yo creo que no hay nada como depositar el miedo en Dios y poder descansar en que será Él el que se encargará de resolver algo que no está en nuestro control. Nuestro control, así es. Yo siempre he pensado que el tener una relación con Dios nos salva no solo de qué hay después de la muerte, no. O sea, Dios te salva en vida. El tener una relación con Dios es lo que te permite atravesar la vida y no morir en el intento. Porque la vida, algo que forma parte de la vida, nos guste o no nos guste, es la tragedia, ¿no?
No, o sea, no lo digo como Juan Osorio, sino como el dolor. Vamos a tener decepciones, dolor, incomodidad, pero Dios ya nos dijo que para sus hijos todas esas cosas van a ser transformadas en bendición en nuestra vida. Al menos yo de manera personal sí he podido ver eso. En este preciso instante estoy esperando a ver qué es lo que va a hacer Dios con esta situación. Pero tengo toda mi confianza en su carácter, en que Dios es fiel y siempre es fiel y transforma todas las circunstancias en una bendición. ¿Cómo lo hace? No tengo idea, pero siempre lo hace. Siempre toma cosas que nosotros decimos, ay no, qué feas, y las hace florecer. Toma los valles y los transforma en lugares de bendición para nuestra vida. Y yo quiero decirte que tú quizás no lo puedes ver con claridad, pero tu proceso ha sido de increíble bendición para mucha gente que estamos cerca de ti. Porque no quisiera que nadie lo viva nunca. Hemos visto a Dios glorificarse en ti. La vida como no creyente es mucho más fácil porque no tiene importancia. Porque eres irrelevante. La vida sin propósito, ¿no? Porque es una vida sin propósito. Porque eres, como lo he dicho yo alguna vez. Existir es fácil. Existir es fácil. Lo más difícil es darle propósito a la vida. Entonces, yo creo que tú tienes algo muy importante que decirnos. Y nos has enseñado mucho a muchas personas. Porque hemos podido, como lo he dicho, conocer a un Dios diferente. Al Dios que te responde. Gracias. Y hay una canción que se llama Confío en Dios. Uy, rolón. Creo que se llama Confío en Dios. Lo voy a buscar. Si no la conoces, ahorita confirmo que se llama Confío. Sí, te súper invito a que la escuches y porque vayas y le pongas... Explica perfectamente cómo todo ha sido. Si se llama Confío en Dios. Confío en Dios, mi Salvador, que no fallará. Y hay una parte en la que dice, busqué al Señor, me escuchó y respondió. Ese es el Dios que hemos conocido a través de tu proceso. No solamente tu familia, sino todos los que te queremos y gente que se unió en oración de muchas partes del mundo para ti. Y ver una oración contestada tan clara y poderte ver hoy así es pues muy significativo para quienes queríamos ver a ese Dios que responde a oraciones. Te levantó del lecho de muerte y te tenemos hoy sentada, caminando, trabajando. Y soy como Lázaro, casi me muero y aquí estoy. Gracias a Dios. Un año después, rehabilitada con una lesión cerebral gigantesca, con la mitad de la cabeza con una prótesis, como con 7 millones de pesos en tu cuerpo. En el hospital. Viva, consciente, feliz, con un hijo, en un proceso muy doloroso, pero con un propósito muy importante. Tú no lo puedas ver a lo mejor, o te cuesta más trabajo porque te sigue doliendo, pero quiero que sepas que ha sido de enorme bendición tenerte, verte, y que a través de ti conocimos a un Dios que responde. Imagínate lo que representa para alguien que no conoce a Dios. Y puedo pensar en 2 personas que en tu caso fue así. Nosotros quienes estudiamos filosofía nos sentimos lo suficientemente inteligentes para darnos cuenta de que Dios es una invención humana. Y pienso en uno de ellos y en mí. Que cuando te pasan estas cosas dices, no es posible que existas. Porque alguien que acaba de tener un bebé, teníamos 1 año de casados o no sé, la boda es otra experiencia que contar. Porque alguien que está pasando, que está tan bien, le pasa algo tan feo, ¿no?
y poder conocer a través de un proceso tan doloroso a Dios. Y que gente que se cree lo suficientemente inteligente como yo y como alguien que tengo en mente diga: no creo que existas, pero te sigo pidiendo, porque si sí existes tienes que salvarla, no puedes permitir que se vaya. Y tu vida pendiendo de un hilo, y tu fuerza y la intervención de Dios que creemos nos tiene aquí. Nos escuchó y respondió. Así es. ¿Qué más puedes contar que has aprendido en este Yo creo proceso? que para mí lo más importante ha sido justo lo que tú decías, o sea, el poder conocer a Dios. O sea, creo que a veces, vamos a decir, normalizamos o le perdemos el privilegio que es conocer el carácter de Dios. Y nos olvidamos que cómo conoce uno el carácter de las personas a través de situaciones incómodas. Y eso saca, va a sonar feo, pero saca el cobre de la gente. Y así es como vemos cómo son en realidad. Entre las cosas, es un ejemplo muy burdo, pero me hizo pensar a mí. Por ejemplo, de las cosas que yo quería hacer cuando me estaba rehabilitando, no sé si han visto lo de Paint by Colors, que son como cuadros famosos que tú pintas por colores. Muy básico. Pero no, yo cuando estaba pintando decía: ay no, esto no tiene forma, no va a ningún lado. Y luego pensé: ay no, pero pues es algo que venden en Amazon, no va a ser de mala calidad, porque Amazon es muy fijado en la calidad que vende, ¿no? Y creo que eso es importante, porque uno tiene que conocer así a Dios de tal forma de que sepas, bueno, es que yo sé quién es Dios, que Dios es un papá amoroso. Entonces si yo entiendo todo lo que estoy viviendo desde entender su carácter, entonces toda la vida cambia de forma, por decirlo así. Para mí, el ver mi situación con los lentes del amor de Dios, sí cambia cómo yo me siento al respecto de mi situación. Yo siento que lo más difícil para mí en este tiempo ha sido lidiar con mis emociones, porque me ha dado mucha depresión el sentir que perdí todo lo que yo tenía. Y mucho tiempo sentía en mi corazón como: bueno, Dios, ¿por qué me estás haciendo esto? ¿Me estás castigando? Y luego cuando me recordé a mí misma: no, Dios es un papá amoroso. Y pensé en esta situación, que esto que estoy viviendo viene de un lugar de amor. Sentí menos dolor, porque esto me ha frenado de estar, vamos a decir, trabajando sin descansar todo el tiempo y haciendo cosas, y yo necesitaba detenerme. Y Dios, como es un papá amoroso, dijo ahí: mi hija, como dicen que los papás siempre se preocupan por todos sus hijos, pero más por el más menso. Siempre es el que más ayuda. Yo pienso que Diosito dijo: esta es la más mensa, la voy a ayudar más. Si yo no le pongo un alto, ni va a disfrutar a su bebé, ni su matrimonio, va a estar trabaja y trabaja. O sea, esto quiero ser cuidadosa en el sentido, no pienso que Dios está haciendo esto con una mala o está permitiendo esto en mi vida con una mala intención. Más bien creo que como Dios conoce nuestro corazón y nuestras necesidades, desde un lugar de amor permite circunstancias que nos van a bendecir, aunque en el momento exacto nosotros no podamos ver la bendición. No porque no la podemos ver significa que no existe. Yo, o sea, me siento muy frustrada de no poder estar todo el tiempo trabajando y así. Pero si no fuera por esta situación, no estaría en mi casa viendo a mi bebé crecer.
Y es algo que yo le oré muchísimo a Dios siendo niña, de yo quiero estar cuando tenga hijos, quiero estar con ellos, no trabajando todo el tiempo. Y en respuesta a eso, creo yo que estoy viviendo lo que estoy viviendo. O sea, viene de un lugar de amor, no un castigo. Y prueba de que es de un lugar de amor es que Dios todo el camino nos ha acompañado, ha sido nuestro proveedor y hemos estado rodeados de muchísimo amor de nuestros amigos, nuestras familias, y creo que esa es prueba tangible de que Dios está con nosotros, mostrándonos su carácter, que es un carácter de amor todo el tiempo. Para concluir, quiero decirte que tienes mucho que darnos todavía. Es más fácil predicarlo que vivirlo. Ya lo viviste. Ahora tienes la autoridad para hablar del dolor como alguien que lo ha experimentado. Y quisiera también abrir la puerta para que gente que pueda estar pasando por algo así o que necesita algún acompañamiento de oración o platicar su experiencia pueda contactarnos y podamos juntos colaborar con sus procesos y ayudarlos a descubrir y a conocer este Dios que se aprovecha de todas estas circunstancias para manifestarnos su amor. Hay muchas dudas, tenemos todavía mucho que platicar, seguiremos compartiéndolo, pero no queríamos dejar la fecha. El 13 de octubre se cumple un año y es un aniversario para nosotros muy importante, de muerte a vida. Así es. Muchas gracias, esperemos que les sea de bendición, útil, que puedan encontrar algo práctico para sus vidas. Por favor, si ustedes sienten que necesitan oración, háganoslo saber. Les vamos a dejar el correo aquí abajo, porque para nosotros, especialmente que ya lo vivimos, sabemos de la importancia de tener una red de apoyo espiritual. Muchas gracias. Muchas gracias, nos vemos pronto. Adiós.